¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Vamos a revisar la clase de craneosinostosis dentro del temario de neurocirugía y en particular dentro del temario de temas pediátricos de la neurocirugía. Una craneosinostosis es el cierre precoz de una sutura craneal, provocándose con esto una alteración en el desarrollo y también una alteración en la morfología del cráneo. Es una patología con una tasa bastante infrecuente, ocurriendo en uno de cada 2.500 recién nacidos. En la imagen de la derecha estamos observando una tomografía craneal ósea con reconstrucción tridimensional que nos permite observar sobre la superficie del calvario las suturas craneales, en este caso la metópica, la sagital y una sutura coronal del lado izquierdo, y en esta imagen se hace evidente la presencia de la patología craneosinostósica con la ausencia de la sutura coronal derecha. Observaremos un poco más adelante y haremos mención de las alteraciones de carácter morfológico que las craneosinostosis van a provocar. Muy importante es, cuando hablamos de craneosinostosis, hablar de las suturas y las fontanelas. Las suturas son delgadas capas de tejido conjuntivo que se originan o están ubicadas entre los huesos de la calota craneal o de la base craneal. Las fontanelas son los sitios en donde confluyen dos o más suturas. Para recordar un poquito de sus clases de anatomía, tendremos que mencionar que las suturas son articulaciones del tipo sindesmosis en la bóveda, o sea, las articulaciones en la que dos huesos están unidos por tejido fibroso sin tejido cartilaginoso, similar a la articulación que existe entre la tibia y el peroné, y son las suturas sin condrosis en la base craneal. En este sitio están formadas las articulaciones por la interposición de tejido cartilaginoso, pero sin existir movimiento alguno. Al nacimiento, las suturas están separadas por tejido conjuntivo de tipo mesenquimatoso. Entre los 6 y 12 meses de edad se produce una identación, o sea, una aproximación más estrecha entre los huesos que van a conformar esa sutura, y ocurre hacia los 10 a 13 años de edad, que son ocupadas por tejido fibroso mucho más denso. Podríamos decir que ya existe un cierre estructuralmente hablando. Sin embargo, la verdadera osificación de las suturas ocurre ya en la etapa adulta, hacia la cuarta o quinta década de la vida. El cierre u osificación anterior a estos momentos condiciona craneosinostosis. Sin embargo, es muy importante señalar, y esta es información muy relevante, que en la práctica hablar de craneosinostosis es hablar de una patología o una enfermedad que está presente siempre desde el momento del nacimiento. O sea, es una patología que al momento de atender a nuestro paciente en consulta, esta patología estará presente desde el momento del nacimiento. También, como parte de la información, es importante señalar la función que tienen las suturas y fontanelas. La primera de ellas es permitir el crecimiento cerebral, pues es a partir de la neoformación de hueso que se realiza a nivel de las fontanelas que el cráneo puede aumentar su capacidad y con esto dar espacio
a un cerebro que está en crecimiento. Y la segunda de las funciones es permitir el proceso del parto y el alumbramiento, que es el momento posterior al parto. Desde arriba, teniendo en este punto como referencia la parte anterior del cráneo y en este el posterior, las suturas más importantes o las suturas de la calota son la sutura metópica, que está ubicada entre los dos huesos frontales, que son dos en realidad en la etapa embrionaria y fetal y en la etapa de la primera infancia. Las suturas coronales, que se encuentran ubicadas entre los huesos frontales y los parietales. La sutura interparietal o sagital, que está ubicada entre los dos huesos parietales. Y las suturas lambdoideas, que están ubicadas entre los huesos parietales y el hueso occipital. También podemos observar las dos fontanelas más importantes y las dos fontanelas que pueden ser observadas desde una vista superior. La fontanela anterior o brecma o fontanela brecmática, que tiene forma de diamante y se encuentra ubicada en la confluencia de las suturas metópica, las coronales y la sagital. Y la fontanela posterior o lambda o fontanela lambdoidea, igual que la sutura, que debe su nombre a la forma que tiene y está ubicada entre en la confluencia de la sutura sagital y las suturas lambdoideas. Desde una vista lateral son visibles otras suturas y otras fontanelas. Lateral a la sutura coronal se encuentra la fontanela pterional, pterional, que está ubicada en la confluencia de las suturas coronales, la sutura escamosa o temporoparietal y la sutura frontotemporal, que en realidad aquí estaría faltando la proyección lateral del ala mayor del esfenoides, pero para motivos de pregrado es correcto. En este punto tenemos la fontanela asterional o asterion, que está ubicada en la confluencia de la sutura lambdoidea, la sutura temporoparietal y la sutura temporoccipital. Tanto la fontanela pterional como la fontanela asterional revisten importancia quirúrgica porque son marcas relevantes para guiar algunos de los abordajes o craneotomías más importantes en la cirugía cerebral. Una fotografía de un modelo plástico en el que podemos tener una idea un poco más clara. Podemos observar las suturas coronales, la metópica y la sagital. Por otro lado, las fontanelas permiten conocer el estado de presión intracraneal. Al palparlas, podemos notar si están deprimidas o muy blandas, lo que generalmente nos habla acerca de deshidratación. Pero también pueden encontrarse algo abombadas o algo tensas, lo que se asocia a hipertensión intracraneal, como pueden ocurrir dentro del contexto de hidrocefalia, tumores cerebrales o hematomas intracraneanos de diferente ubicación. También nos permiten conocer el estado de crecimiento craneal. Esto es, hay algunas condiciones en las que un cierre prematuro, entre comillas, por lo menos el no sentir las fontanelas a la palpación, nos está sugiriendo que el crecimiento cerebral es muy lento. Y esto puede ocurrir en lesiones cerebrales como en la hipoxia o la isquemia,
que condicionan un crecimiento cerebral muy lento. Y luego entonces las fontanelas pueden estar muy pequeñas. El cierre prematuro de las fontanelas es un signo de las craneosinostosis, o por lo menos de gran parte de ellas. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes que son referidos a la consulta con diagnóstico de probable craneosinostosis, sugerido esto por una fontanela no palpable, no van a ser craneosinostosis, sino variables de la normalidad. Es muy importante señalar que el hecho de que la fontanela no se sienta no significa que esté cerrada desde el punto de vista de una osificación, y esto es algo sumamente frecuente. De hecho, aquí valdría la pena señalar que no puede existir un diagnóstico de craneosinostosis aún con la fontanela no palpable si no se asocia a una deformidad craneal evidente. En cuanto a un tiempo promedio en el cual las fontanelas cierran, la fontanela anterior o bregma cierra aproximadamente al año y medio de edad y la fontanela posterior aproximadamente entre los 2 y 3 meses. En cuanto a la etiología, existen, por un lado, las condicionadas por presiones anormales intraútero, como la que ocurre en los productos gemelares, que por alteraciones mecánicas pueden comprimir de manera normal los cráneos de los bebés. En el caso, por ejemplo, de los productos múltiples. Por otro lado, las alteraciones genéticas, puntualmente en mutaciones de los genes que van a sintetizar las proteínas de los receptores de los factores de crecimiento de fibroblastos, son una causa a nivel molecular que ha sido identificada. Para ser muy puntuales en relación a la etiología, se puede determinar que, hablando de las causas, la multifactorialidad es la regla, y que a pesar de las causas genéticas reconocidas, la mayor parte de los casos son esporádicos o aislados y, como comentaba, no se relacionan a un antecedente directo dentro de la familia. Podemos clasificar las craneosinostosis en primarias y secundarias. Las primarias son las que están condicionadas por las causas que vimos previamente y que están presentes desde el nacimiento, y esto explica el 99% de los casos. A su vez, las primarias se pueden dividir en simples, en el que solamente una sutura está afectada, y casi siempre son esporádicas. No hay una referencia familiar cercana que haya padecido craneosinostosis. Pero también tenemos aquí las complejas. Estas representan, dentro de este 99%, aproximadamente 1%. Las complejas son craneosinostosis en las que están afectadas más de 2 suturas. Casi siempre estaríamos hablando del cierre de ambas suturas coronales, a lo que llamamos braquicefalia. Los síndromes familiares que han sido identificados como causantes de craneosinostosis son los síndromes de Cruzón, de Appert, Carpenter, Pfeiffer y Chotzen. La importancia de que uno de estos síndromes sea el causante de la craneosinostosis es que estos casos sí tienen agregación familiar. En relación a las causas secundarias, este rubro va más o menos a abarcar 1% de los casos de craneosinostosis, y estos sí, y son los únicos que van a presentarse después del nacimiento. Alteraciones metabólicas, precisamente en el metabolismo del calcio, procesos osteoclásticos,
derivados de enfermedades como el mieloma múltiple, entre otros, y las posderivativas, que son alteraciones mecánicas intracraneales después de la colocación de un sistema de derivación ventricular, las famosas válvulas que colocamos para el manejo de la hidrocefalia. En relación a las manifestaciones clínicas, lo primero, y no puede haber una craniosynostosis si esto no está presente, las alteraciones estéticas. Alteraciones estéticas que van a ser muy diferentes y están bien definidas de acuerdo a la sutura o a las suturas que están involucradas. En segundo lugar, algunos casos, sobre todo cuando hay más de una sutura involucrada, puede existir un síndrome neurológico causado por aumento de la presión intracraneal. Y en tercer lugar, y también haciendo alusión a las alteraciones estéticas, puede haber alteraciones orbitarias y del macizo facial que en algunas de las craniosynostosis van a estar presentes. Como he mencionado, las craniosynostosis se caracterizan por una alteración en la morfología, esto es en la estética. El siguiente dibujo nos sirve para entender esta situación. Tenemos en este recuadro un dibujo aéreo de las diferentes suturas, las suturas coronales, la sutura sagital, las suturas escamosas y las suturas lambdoideas. Hay unas pequeñas flechas que corren en sentido perpendicular a las suturas. Esto simboliza que el crecimiento craneal que cada una de las suturas produce va a ser en sentido perpendicular a la misma. Esto es, la sutura sagital permite que el cráneo se abra en sentido lateral. Lo mismo ocurre con las suturas escamosas. En relación a las suturas coronales, que corren en sentido lateral, van a permitir que el cráneo crezca de adelante hacia atrás. Esto es en sentido perpendicular a la misma sutura, y lo mismo va a ocurrir con la sutura lambdoidea. Básicamente deberíamos de entender lo que es la ley de Virchow, que dice que al soldarse una sutura se afecta el crecimiento craneal en el sentido perpendicular a la sutura afectada. Tomando el ejemplo previo, en el caso del cierre de la sutura sagital, va a ocurrir una alteración o una disminución en el crecimiento lateral del cráneo porque la sutura está cerrada y consiguientemente va a crecer de manera exagerada en sentido anteroposterior. Luego entonces el cierre de la sutura sagital se va a caracterizar por un menor crecimiento en sentido lateral y un crecimiento exagerado en sentido anteroposterior. Con esta información en mente podemos entender cada una de las craniosynostosis. La primera de ellas es la escafocefalia, que es la craniosynostosis que se debe a un cierre de la sutura sagital. Ya observábamos previamente que la alteración estética resultante será un aumento en el diámetro anteroposterior y una disminución del diámetro lateral o biparietal. Si palpáramos la parte superior de la cabeza, pudiéramos palpar un reborde óseo en el sitio en el que debería estar ubicada la sutura. Es la variedad más frecuente de las craniosynostosis. Aquí tenemos algunas imágenes de un niño bastante grande en relación a la edad, porque ya les comentaba que esto está presente desde el nacimiento. Esto representó un retraso muy exagerado en el manejo, pero nos permite observar desde una proyección anterior cómo hay una disminución del diámetro biparietal y en una proyección lateral cómo hay un aumento en el diámetro anteroposterior. Les comentaba también que se observa un reborde óseo. Aquí es visible en la parte superior, un reborde óseo donde debería estar ubicada
la sutura sagital. La siguiente de las craniosynostosis es la trigonocefalia, que se debe a un cierre de la sutura metópica, o sea, la sutura que está ubicada entre ambos huesos frontales. Visto desde arriba, la alteración estética resultante es una cabeza que podríamos llamar triangular y también presenta al tacto un reborde óseo en el sitio en donde debería estar ubicada la sutura metópica. Esta craniosynostosis también se va a asociar a algunas alteraciones craniofaciales, como las órbitas ovales y el hipotelorismo, que es una cercanía anormal de las cuencas orbitarias. La siguiente de las craniosynostosis es la plagiocefalia anterior. Plagiocefalia significa cráneo asimétrico y anterior hace referencia a que dicha asimetría está en la parte anterior del cráneo. Visto desde arriba, podemos observar la ausencia de la sutura coronal, en este caso izquierda, y las alteraciones estéticas resultantes, como son un aplanamiento en el lado de la sutura cerrada y un abombamiento compensatorio contralateralmente. Aquí podemos observar un caso real desde arriba, el aplanamiento en el lado en el que está cerrada la sutura y el abombamiento contralateral. Podemos observar también algunas alteraciones faciales que están presentes en este tipo de craniosynostosis, como la desviación de la nariz. Podemos observar cómo en este caso la nariz estará desviada desde el lado enfermo hacia el lado sano. La siguiente es la plagiocefalia posterior. Retomando el término plagiocefalia, es una asimetría en la cabeza, en este caso de la parte posterior. La plagiocefalia posterior es la única alteración de carácter morfológico que en el 99% de los casos va a ser resultado de una situación posicional, esto es, de un niño que está siempre acostado del mismo lado, y solamente en el 1% sí va a obedecer a una craniosynostosis, como se muestra en esta tomografía con reconstrucción tridimensional, en el cual está ausente una sutura lambdoidea. Aquí podemos ver desde la proyección posterior la visión de un pequeño con una plagiocefalia posterior y la ausencia de la sutura lambdoidea izquierda. Y podemos ver desde la vista anterior cómo las alteraciones morfológicas también son evidentes. En el caso de una condición muy rara, que es la oxicefalia, todas las suturas craneales estarán cerradas y la reconstrucción tridimensional de tomografía computada nos permite observar la característica morfológica típica, que es el cráneo en trébol. Y en este caso todas las suturas están cerradas. En esta reconstrucción tridimensional se pueden observar algunas zonas que aparentemente están ausentes de hueso. En realidad son zonas que tienen un hueso muy adelgazado, por eso el tomógrafo las registra así, y este adelgazamiento muy severo es el resultado de la hipertensión intracraneana y es el resultado de la compresión de las circunvoluciones cerebrales contra ciertas áreas del cráneo por la cara interna. Hablábamos de las craniosynostosis sindromáticas, los síndromes de carácter hereditario y familiar que pueden condicionar craniosynostosis y que prácticamente todos ellos van a cursar con una braquicefalia,
En la braquicefalia lo que existe es un cierre de ambas suturas coronales y si recordamos la ley de Virchow, podremos explicar que estos niños tengan una disminución en el crecimiento del diámetro anterior-posterior y un aumento en el crecimiento del diámetro biparietal o lateral. Una de las más comunes de las craniocefalias, de las craniosynostosis secundarias a un síndrome, es el síndrome de Apert, cuya característica típica, además de la alteración craneal, es la sindactilia o la fusión de los dedos de manos y de pies. Algunas otras alteraciones a nivel facial que pueden tener estos niños son la atresia de Coanas, la megalocornia, el estrabismo, la hipoplasia maxilar y como dato en relación a la herencia, se va a transmitir por vía autosómica dominante. La siguiente de las craniosynostosis compleja o sindromática es el síndrome de Cruzón. También en esta, el cierre de ambas suturas coronales, condicionando braquicefalia, va a ser la característica craneal. Algunas otras alteraciones faciales presentes en este tipo de craniosynostosis secundarias al síndrome de Cruzón son la nariz en forma de pico, el maxilar hipoplásico, un labio superior corto y el inferior saliente. Hipertelorismo, o sea, es una distancia entre las cuencas orbitarias más grande de lo normal, y un estrabismo divergente. En relación a las manifestaciones neurológicas de las craniosynostosis, tenemos por un lado las deficiencias mentales, que son muy raras en la mayor parte de las craniosynostosis, raras, prácticamente inexistentes en las craniosynostosis esporádicas, en las simples, pero pueden llegar a ser comunes en las sindromáticas, muy en relación con las alteraciones cerebrales y de funcionamiento cerebral propias de estos síndromes. Pero en algunos casos en los que las craniosynostosis sean complejas e involucren más de una sutura, la hipertensión intracraneal resultante evidentemente puede ser la condicionante de esas alteraciones neurológicas. Y estos datos de hipertensión intracraneal serán condicionados por una insuficiencia de la cavidad craneal para contener el cerebro. También pueden existir alteraciones neurológicas relacionadas con la hidrocefalia, y esta hidrocefalia es una hidrocefalia que está presente así como la deficiencia mental, más en relación con las craniosynostosis sindromáticas, y esto se debe a una alteración del drenaje venoso. Hay que recordar en nuestras clases de neurofisiología o de fisiología que el líquido cefalorraquídeo drena en los senos venosos cerebrales, de tal suerte que una obstrucción en este drenaje venoso afectará la capacidad de absorción del líquido cefalorraquídeo, lo que define a una hidrocefalia comunicante. ¿Cómo se realiza un diagnóstico de craniosynostosis? Como ya les he mencionado, no puede existir una craniosynostosis si no existe un cráneo morfológicamente anormal, de tal suerte que lo primero que observamos desde que el niño va entrando al consultorio es una alteración morfológica del cráneo. Y si nosotros recordamos que cada una de las craniosynostosis va a condicionar un tipo diferente de deformidad craneal, ya con el ojo algo entrenado y después de algún tiempo de experiencia, hacemos el diagnóstico de manera muy rápida. En relación a la parte de la somatometría y la medición del perímetro craneal que se debe realizar en la evaluación clínica de todo niño, prácticamente podríamos decir que en la mayor parte de los casos
el perímetro craneal es normal. Porque como vimos, si bien es cierto que el cierre de una sutura condiciona restricción en el crecimiento del cráneo en el sentido perpendicular a la sutura cerrada, hay crecimiento compensatorio en el sentido opuesto. Entonces esta compensación es la que logra mantener las dimensiones normales. En relación a la ausencia de la palpación de alguna fontanela, ya les comentaba que está presente este signo en gran parte de las craneosinostosis, pero que lo contrario no es necesariamente cierto. Esto es, la mayor parte de las fontanelas que no sean palpables no significa que no estén patentes o no estén abiertas a nivel eh, radiológico o a nivel estructural si pudiéramos observarlas a través de la piel. Entonces la mayor parte de las suturas, y en este caso fontanelas que se sientan muy pequeñas, casi siempre van a corresponder a variantes de la normalidad. El papel de cada uno de los estudios de imagen en la craneosinostosis puede definirse de la siguiente manera. Las radiografías de cráneo las preferimos para casos en los que estamos de alguna manera seguros de que no hay craneosinostosis. Sin embargo, hay alguna situación que debe de explicarse, como en el caso de una plagiocefalia posterior, que como vimos casi siempre es posicional. Una radiografía tendría el poder suficiente para demostrar que las suturas lambdoideas están presentes. De otra manera, cuando el diagnóstico presuncional de craneosinostosis es muy fuerte, podremos pasarnos directamente al estudio que es el estudio de elección, la tomografía de cráneo con reconstrucción tridimensional. En estas imágenes que observamos aquí son casos correspondientes a craneosinostosis. El de la izquierda es un paciente con una escafocefalia, un cierre de la sutura sagital, y podemos observar ese aumento muy importante de la longitud anteroposterior. Y esta es la imagen del mismo paciente en anteroposterior, viendo cómo hay un estrechamiento discreto del diámetro biparietal y algo de alteraciones a nivel de las órbitas craneales con discreto hipertelorismo. Tomografía craneal simple, esta no es la reconstrucción tridimensional, pero nos permite observar algo de alargamiento anteroposterior en el caso de una escafocefalia y en este de la derecha un aumento en el diámetro biparietal en el caso de una braquicefalia. Este es el estudio más importante, es el estudio estándar de oro para el diagnóstico, que lo pedimos prácticamente para corroborar una sospecha muy fuerte que tenemos y en gran medida con el objeto de la planificación terapéutica, y es la tomografía con reconstrucción tridimensional, donde se observa de manera muy clara la ausencia de una sutura, aquí la ausencia de una sutura, la ausencia de la sutura sagital o el cierre parcial. Y en este caso de la derecha podemos observar el cierre de ambas suturas coronales. Y llama la atención aquí una fontanela anterior muy grande, que es algo que contrasta con ese dato que uno siempre está tratando de asociar con craneosinostosis, de una fontanela muy chiquita o ausente o no palpable. En los casos de las craneosinostosis sindromáticas, en los síndromes de Pfeiffer, Chotzen, Cruzón, etc., casos en los que va a existir una ausencia de las suturas coronales se van a asociar siempre con una fontanela anterior muy grande, repito, contrastando con lo que habitualmente uno espera encontrar. Más tomografías con reconstrucción tridimensional, y aquí observamos tanto en esta imagen como en esta, el hueso muy adelgazado,
Recordar que esto se relaciona con hipertensión intracraneal y zonas en las que las circunvoluciones cerebrales están ejerciendo mucha presión en la cara interna de la calota craneal, adelgazando el hueso. En cuanto a algunos diagnósticos diferenciales, uno muy importante sería el de la microcefalia vera, que es un trastorno cerebral primario en el que el cerebro es muy pequeño y no crece a la velocidad que se espera. En este tipo de problemas, el pediatra o el médico general encontraría que antes del año y medio de edad, que es cuando esperamos que la fontanela anterior se sienta cerrada, van a encontrarla muy pequeña o inexistente, por lo menos a la palpación, y podrían confundir por este hecho que exista una craneosinostosis. Sin embargo, como ya comentamos, en la mayor parte de las ocasiones, por un lado, en el que la fontanela anterior está muy pequeña, va a corresponder a una variante de la normalidad o alguna otra situación que no es craneosinostosis, como en este caso. Además, en este caso en particular, el diagnóstico de craneosinostosis para fines prácticos estaría excluido por no contar con el principal componente del diagnóstico de las craneosinostosis, que es una deformidad craneal. Aquí no hay una deformidad en el sentido de una alteración en la morfología, sino que el cerebro poco crecido condicionaría una cabeza por debajo de las mediciones en el perímetro cefálico que le correspondería para la edad. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo siguiente es hablar del tratamiento. El tratamiento de las craneosinostosis es eminentemente quirúrgico. No existe algún otro tipo de tratamiento para esta patología. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento de las craneosinostosis? Bueno, podríamos enumerarlo de la siguiente manera, ¿no? En los casos en los que hay una manifestación francamente lesiva, como la hipertensión endocraniana en el caso de las craneosinostosis sindromáticas y que esto también esté condicionando atrofia del nervio óptico, pues no hay duda, ¿no?, que aquí estamos salvaguardando la función. Sin embargo, también podríamos agregar que hay indicación por objetivos estéticos y para permitir el crecimiento del cerebro sin restricciones. A pesar de ello, podría ponerse en cierto juicio si una cirugía craneal de las que se recomiendan en craneosinostosis que revisten cierta envergadura podrían estar justificadas simplemente por situaciones estéticas. Ya les comentaba que en la mayor parte de las craneosinostosis no hay alteraciones neurológicas, por lo menos bien fincadas o bien desarrolladas. Pero algo que se ha estudiado y que es evidente en diferentes estudios es que aún en el grupo de pacientes con craneosinostosis simples y esporádicas, que son niños que en la mayor parte de los casos se desarrollan completamente normal, las alteraciones discretas del aprendizaje o algunas otras situaciones discretas de conducta son más frecuentes que en los niños que no tienen estas craneosinostosis. Como este estudio que está referido, un estudio que es un seguimiento de de las características neuropsicológicas a largo plazo de los niños con craneosinostosis sagital en su coeficiente de desarrollo, concluye, aunque los niños con una craneosinostosis de la sutura sagital pueden tener un rango normal de inteligencia, hay una incidencia significativamente más alta de problemas de aprendizaje en este grupo que en la población en general. Entonces, ya no es solamente operar para
corregir una situación estética, sino que también estamos disminuyendo la probabilidad de algún problema de aprendizaje o conductual menor. De la misma forma, este estudio coreano, también ya de hace algunos años, pudo demostrar que la corrección de una escafocefalia, utilizando una técnica en particular, podría mejorar el coeficiente de desarrollo después de la operación en los niños sometidos a cirugía en comparación o en contraste con los niños que no fueron sometidos a cirugía con el mismo diagnóstico. Hablando de los tratamientos quirúrgicos, estos han evolucionado. Al principio, pues el tratamiento que se proponía era simple y era resultado de la lógica de que si falta una sutura, pues simplemente voy a cortar una franja de hueso para crear esa sutura. Lamentablemente, lo que ocurría es que después de un corto tiempo, unas pocas semanas, se volvía a formar el hueso allí y entonces la cirugía fracasaba. De allí vinieron cirugías que aún en la fecha se siguen haciendo, catalogadas como fragmentaciones craneales múltiples, o sea, crear diferentes cortes para transponer algunos colgajos de hueso o dejar algunas partes sin hueso, que finalmente van a ser zonas en las que se va a terminar osificando sin problema. ¿Cuál es el mejor momento para la cirugía? Siempre entre los 3 y 6 meses de edad. No hay que dejarles mucho tiempo pasar, porque pues todo ese tiempo el cerebrito del niño estará sufriendo por lo menos por una compresión muy focal en el sitio donde la sutura no está permitiendo un crecimiento adecuado. Hay que recordar que el cerebro es la fuerza mayor que determina el crecimiento del cráneo y recordar que es en los primeros meses de vida cuando la mayor parte del crecimiento cerebral se da. Hay que recordar que el cerebro al nacimiento pesa 400 gramos y su peso se incrementa 85% a los 6 meses y 135% al cumplir el año de edad. Ya para los 2 años el niño tiene el 80% del volumen total del cerebro del adulto. En la mayor parte de los casos la cirugía corre por parte del neurocirujano pediátrico y algunos casos muy particulares en los que hay alguna alteración facial asociada, cirugía plástica que tenga experiencia en el manejo de este tipo de alteraciones podrá trabajar de manera complementaria con el neurocirujano pediátrico. Este es el caso de un niño con una escafocefalia, su cráneo muy alargado en sentido anteroposterior y muy estrecho en sentido biparietal. La cirugía consiste en cortes craneales y fragmentación craneal múltiple que tiene por objeto, en relación a todos los cortes que pueden observar aquí, estrechar el cráneo en sentido anteroposterior y aumentar el diámetro biparietal. Es una cirugía en la que lo principal que se cuida es la pérdida de sangre. La mayor parte de los niños necesitan transfusión. Es un procedimiento electivo y el cruce de paquetes globulares es algo que debe de realizarse con tiempo. Y aunque la cirugía en realidad sí es y presenta algo de ser cruenta, la evolución es muy satisfactoria y las complicaciones son extraordinariamente bajas. El resultado en la vista anterior, cómo aumentó el diámetro biparietal y cómo disminuyó el diámetro anteroposterior. En el caso de otro paciente con escafocefalia,
una cirugía similar en la que se cortan algunas franjas de hueso, se hacen otros cortes en el parietal en forma de espiral para permitir que esto aumente el diámetro lateral. También antes y después. Una plagiocefalia anterior derecha, cierre de la sutura coronal derecha, un cráneo asimétrico. Y aquí una técnica que utilizamos es hacer cortes óseos tanto a nivel de las órbitas y primordialmente a nivel del cráneo para compensar el lado que está retruido, avanzarlo, y el lado que está bombado, retrocederlo, y con esto corregir la alteración. Este es el colgajo frontal. Del lado que queremos expandir podemos hacer algunos cortes, se llaman en barril estallado, que permitan doblar el hueso hacia afuera para que aumente la proyección de este sitio y con esto corregir y tener un resultado postoperatorio en el que se corrige la asimetría de las órbitas y de la frente. Un caso de una braquicefalia en el que nos encontramos con un cierre de ambas suturas coronales, un cráneo corto en sentido antero-posterior. Y aquí lo que hacemos es una técnica que se llama avance frontoorbitario, que es hacer cortes tanto en las órbitas, su techo de las órbitas, y en la región frontal para proyectar hacia adelante y avanzar en el sentido antero-posterior. Mantenemos este avance mediante la utilización de unas placas que son de un material absorbible, o sea, se colocan y con el paso de los meses se terminan absorbiendo. Este es el corte que hacemos en piel. Hacemos un corte sinuoso para que el crecimiento de cabello termine cubriendo como de manera entreverada la cicatriz. Este es el corte del techo de las órbitas. Aquí está la dura madre expuesta. Y aquí estamos recolocando este mismo huesito, pero con mini placas en una posición más adelante para ganar territorio hacia adelante. Y aquí también estamos ya colocando el hueso frontal hacia adelante. Podemos observar de aquí a aquí es el avance o la ganancia en sentido anterior del colgajo. Y lo que ganamos es en este control de tomografía computada un avance de un par de centímetros, tanto de órbitas como de la región frontal, cumpliendo con el avance frontoorbital. El resultado con un aumento en el diámetro anteroposterior y secundariamente, y lo más importante, una descompresión de los lóbulos frontales cerebrales. Aquí podemos ver algunas de las alteraciones que ocurren en una plagiocefalia anterior: retrusión de un lado, abombamiento compensatorio del otro, la nariz desviada desde el lado enfermo hacia el lado sano, y algunas otras alteraciones faciales. El caso de una trigonocefalia con la frente mostrando una quilla en la línea media en el sitio donde debería estar la sutura metópica. Una escafocefalia desde arriba, escafocefalia lateral, una braquicefalia vista lateralmente. Y eso es todo lo concerniente a la clase. Que estén muy bien. Hasta luego.